Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva masterclass. Vamos a seguir trabajando en ese fortalecimiento de habilidades blandas para la vida laboral. Este programa hace parte de la certificación de competencias laborales que se lleva a cabo gracias al apoyo del PNUD, la OIT y el SENA. Y hoy trabajaremos un tema muy interesante que en muchas organizaciones a nivel laboral se está pidiendo como una de las habilidades a desarrollar. Según los últimos estudios, un 30% de las personas que se presentan a una convocatoria laboral no la obtienen por falta de la comunicación asertiva y la escucha activa. Diferentes habilidades que se están pidiendo en el marco de la parte laboral. Y esta habilidad es una de las principales características que todo ser humano debemos desarrollar. Así que te invito a que tomes papel y lápiz y que me acompañes hasta el final de la clase para que entiendas el poder de la comunicación, el poder de la palabra y lo más importante, aprendas y gestiones esa comunicación de una manera efectiva y asertiva. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que entender cómo nos estamos comunicando nosotros. Quiero que en este momento reflexionemos e imaginemos esa comunicación que yo manejo al día a día con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, o quizás frente a una entrevista, ¿qué tan buena es? Quiero que te respondas esta pregunta. ¿Qué tan bueno es comunicando? ¿Qué tan bueno eres comunicando esa información, ese mensaje, esos pensamientos que tienes allá adentro? Cuando estás en un rol laboral, cuando estás en tu parte profesional, ¿cómo comunicas esas ideas? ¿Cómo comunicas esas inconformidades quizás? Y allí empezamos a entender que a veces decimos las cosas, pero no tenemos la herramienta necesaria para entender cuál es la efectividad que está pasando esa información y cómo esa información llega a la otra persona y cómo lo recibe. Vamos a entender que la comunicación tiene que ser en doble vía. Significa que no es lineal. A veces yo mando un mensaje, digo algo, la otra persona la recibe, la procesa a su entendimiento y hasta ahí llega la comunicación. Cuando deberíamos entender que la comunicación debe ser de doble vía, significa que yo como emisor envío un mensaje, ese mensaje va cargado con cierta emotividad, significa emociones, el receptor la toma, la procesa en su cerebro y la devuelve con una respuesta. Allí en esa respuesta es donde queremos que la persona me comunique lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero saber, o que en una situación de conflicto, que me dé la solución de cómo podemos llegar a un acuerdo. Por eso, hoy vamos a trabajar en eso, de entender qué es la comunicación. Partamos de un estudio que nos habla sobre algunas características de por qué los equipos de trabajo fallan. El tema de trabajo en equipo tiene que ver con diferentes aspectos y una de las fallas principales es que no hay metas claras. Si yo estoy trabajando con una organización, un equipo y no tengo esas metas claras, simplemente no sabemos hacia dónde vamos como equipo. Otra característica es que hay falta de interés por parte de la dirección. Significa que la dirección se enfoca solamente en la productividad, pero deja por descuidado un poco el tema de la parte emotiva, emocional, el bienestar del colaborador. Y eso hace que los equipos no funcionen como deberían funcionar. Otra característica es el liderazgo no efectivo. Tenemos muchos líderes y ya vemos líderes no a las personas que son jefes ni directivos, sino el líderes somos todos. Y esa persona capaz de mover a las otras personas hacia un objetivo común, hacia un interés común. Otro tiempo y otras quejas es que hay muchas reuniones y que no son productivas y se pierde mucho tiempo en reunión y esto hace que los equipos no avancen. Por estar atacando información que quizás no es importante en una reunión, dejan de hacer sus quehaceres diarios y empiezan a tener problemas de represión de trabajo. Otro es el razonamiento, que ya lo veíamos en otra masterclass, que era la confianza en sí mismo y cómo las emociones afectan ese relacionamiento. Y una que vemos allí es la mala comunicación frente al individualismo, que es que a las personas no les gusta trabajar en equipo. ¿Y por qué mostramos estos 7 elementos? Para que entendamos que la comunicación hace parte
de uno de los aspectos que debemos desarrollar en el tema laboral y profesional, ¿cierto? Allí vamos a entender que la comunicación y la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos perciben, tiene un alto impacto en equipos productivos para crear equipos de alto desempeño. Entendamos entonces que el éxito personal de las por parte profesional, laboral, social, es en gran capacidad por la habilidad de comunicación. Todos podemos hablar, todos podemos transmitir un mensaje, pero la forma en que lo hacemos, siendo conscientes de quién es mi receptor, analizando a quién tengo al frente, va a ser la diferencia a la hora de una comunicación asertiva y efectiva. Lo que decimos tiene más importancia en comparación con nuestra manera de decirlo. Y vamos a entender en esta masterclass por qué a veces no solamente es decirlo, sino que hay tres componentes importantes que ya veremos que hacen que la comunicación sea de alto impacto, que sea persuasiva, que sea de negociación y que tenga el efecto que debe tener allí. La manera de decirlo depende mucho de cómo utilizamos y transmitimos las palabras, ¿cierto? Allí vamos a entender la importancia de reconocer que somos seres humanos que venimos a un estado de relacionamiento. Relacionamiento significa que todo el tiempo estamos interactuando con personas, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en el barrio, sea en cualquier parte. Vamos a entender que podemos comunicarnos. De aquí vamos a ver dos tipos de comunicación. Una es esa comunicación amable, esa comunicación cordial, esa comunicación que genera resultados y que genera a partir de la empatía. Y otra que puede ser de ataque, de rechazo, de crítica, de juzgamiento. Y esta comunicación es la que no permite que generemos vínculos o que los conflictos no se solucionen. Quiero que pienses en este momento esa situación conflictiva que quizás tengas con alguien. Y vamos a ver si realmente es porque no nos comunicamos bien, porque no nos entendemos bien, o porque simplemente la información que estamos transmitiendo no es la correcta, no es la manera apropiada. Y esto es importante analizarlo. Entendamos entonces que cada persona construye su propia verdad, que a veces llamamos el mapa del territorio o del mundo. ¿Qué significa esto? Esto se llama la capacidad de percepción que tenemos frente a las situaciones. Cuando hablamos de percepción, entendemos de cómo yo percibo la información que el emisor está enviando allí. La realidad se construye a partir de los sentidos, de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de lo que yo siento. Entonces, los ojos captan una información que llega a mi cerebro, mi olfato, mis oídos, mi boca, mis manos, todos están conectados a mi cerebro, y mi cerebro, con esa información que recibe en la parte exterior, empieza a codificar y crea una realidad subjetiva, significa lo que yo creo que estoy viendo. Un ejemplo de esto es, hay un accidente, hay 5 personas desde diferentes puntos de vista, llega la policía y los empieza a preguntar a cada uno de los que estaban allí involucrados qué vio. Y entonces al final la policía tiene 5 versiones diferentes frente al mismo hecho que fue un accidente. Significa que a veces tenemos que dar por hecho que la persona que está al frente está viendo, escuchando, sintiendo cosas totalmente diferentes a lo que yo estoy viendo, sintiendo y escuchando. En este ejemplo que les acabo de mostrar, vemos, por ejemplo, que el policía tiene 5 versiones. Lo que hace el policía es cotejar las 5 versiones y mirar en qué punto de esto se encuentra realmente algo que sí coincide con toda la información que se dio. Y eso mismo pasa en la información, con la comunicación, con los mensajes, con la parte escrita. Todo parte del hecho de cómo la persona que está al frente está recibiendo esa información, ese mensaje. Y aquí vamos a aprender ese tipo de comunicación estratégica y esa comunicación que genera resultados y genera impacto.
Entonces partamos de que todos los seres humanos somos diferentes, por lo tanto todos los seres humanos estamos viendo la información a nuestro estilo, según nuestra experiencia, según también la parte emocional que estemos en el momento. Esto puede parecer obvio, pero es muy importante recordar que realidad y nuestra percepción de la realidad no son lo mismo. Dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Vemos al ejemplo del accidente con los 5 testigos. Cada uno está desde una óptica, cada uno percibe la información y allí es donde nuestra parte mental empieza a jugar un papel importante para que entendamos qué puede estar pasando allí en el proceso mental de la información. ¿Y cómo hago yo para que esa persona que está al frente entienda el mensaje como yo lo estoy transmitiendo? ¿Cierto? Y eso se llama escucha activa. Cuando yo estoy atento y escuchando a la persona que está al frente y estoy con ella en ese momento, puedo recibir y percibir mucha información que esa persona me está dando desde sus sistemas predominantes de comunicación. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Significa que cuando yo observo a una persona, tengo que revisar 3 componentes de su mensaje y de su comunicación. Un componente es la forma en que la persona habla, porque según estudios demuestran que en la comunicación, la parte no verbal, mi cuerpo transmite el mensaje en un 55%. Significa que yo puedo estar callado, puedo estar observando, pero mi cuerpo está hablando por mí. Y por eso a veces podemos decir cosas bonitas, cosas que no lastimen, pero la forma en que lo digo, que es el tono de voz, que tiene un 38% de efectividad, frente a la palabra que solo tiene un 7%. Si miramos entonces la forma en que lo digo, el tono en que lo digo, más mi parte corporal, ya están entregando el 93% del mensaje. Entonces allí tú puedes estar en una entrevista y estar tensionado, estar nervioso, pero respondes. Eso se va a notar porque tu cuerpo está hablando, el tono con el que estás hablando y la palabra indican que quizás está nervioso. Piensa en un momento en esa persona que tú conoces que es segura, que es confiada en sí misma, que donde llega genera empatía fácilmente y que tiene una muy buena comunicación, que tiene ese poder de la palabra. La palabra solo tiene un impacto del 7%, pero si la palabra va acompañado de un buen tono, y cuando hablamos de tono no es muy alto ni muy bajo, sino un tono agradable, un tono amigable, un tono sencillo, un tono sincero, ¿cierto? Un ejemplo que yo coloco siempre es en las relaciones de pareja. Imagínate con tu pareja que tú le preguntes, amor, ¿tú me amas? Y tú le dices, sí, 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 yo te amo. ¿Qué tan convincente fuiste ahí? Estás diciendo sí, pero mira tu cuerpo y mira tu tono de voz. Sí, o sea, otro lado va a decir, no me ama. Es diferente si te preguntan, ¿tú me amas? Y te amo. Si lo afirmas con la cabeza y tu cuerpo lo refuerza y la palabra te amo. Vemos entonces la importancia que tiene nuestro cuerpo, nuestro tono de voz y la palabra a la hora de interactuar con una persona. Así que a partir de ahora empieza a entrenarte y párate en un espejo, revisa cómo es tu postura, cómo hablas, qué tipo de lenguaje manejas, de vocabulario manejas, porque allí la palabra también se da un impacto de qué tanta información conoces o qué tan preparado eres en el tema. Si vas a una entrevista y te preparas desde la parte de comunicación, pues tú miras características que tenga una persona que cumple ese rol. Te preparas para que tu cuerpo esté coherente con tu palabra y tu tono de voz lo escuchas o le pides a alguien que tenga una retroalimentación de qué tan impactante o qué tan bonito o qué tan empático es tu tono. Si tienes una voz muy aguda, una voz muy bajita, pues allí sí hay que trabajarla para poder generar el impacto que tú quieres dar. Por eso, la comunicación comienza por el reconocer cómo transmito el mensaje, cómo mando el mensaje, con qué tono
y la palabra que utilizo, porque a veces no somos asertivos en el uso de la palabra. Decimos cosas que generan conflicto y pensamos que no era para un conflicto. Vamos entonces a entender que esto va de la mano de la escucha activa, ¿cierto? Y la escucha activa tiene que ver con estar en el aquí y en el ahora con la persona. Si yo manejo mi cuerpo, si yo manejo mi tono de voz y tengo una muy buena vocabulario para hablar, ahora tengo que manejar la otra parte, que es estar con la persona que me está hablando. En una entrevista, quizás por estar preguntando o pensando en la respuesta que me van a hacer, ¿cierto? Responder a pregunta, entonces me empiezo a adelantar quizás a, y si me preguntan esto, y si me preguntan esto, no, simplemente te dedicas a escuchar y revalidas la información. ¿Qué significa esto? En muchas oportunidades, los temas de comunicación se ven afectados porque me da pena por el qué dirán. Dirán que no entendí, dirá que soy lento, dirá que soy bruto, dirá que no entendí lo que me están diciendo, que no conozco. Y entonces, por evitar esos conflictos, nos quedamos callados y asumimos que entendimos un mensaje que realmente no era por ahí. Desde mi experticia trabajando con equipos de trabajo directivos y diferentes personas en estos temas de comunicación, he encontrado que esa falta de validación o reformulación de la palabra o del mensaje que se dijo está causando conflictos y está generando que las personas tengan llamados de atención, no cumplan con los objetivos de la organización, no entreguen el producto cuando tiene que ser, y eso se soluciona solamente cuando hacemos escucha activa. Entonces, mi mensaje el día de hoy para ustedes es: validen siempre lo que escuchan. No es error, no es pecado preguntar de nuevo. Si te he entendido bien, ¿cierto? Entonces son formas de revalidar. Te dice, mira, tenemos que hacer esta actividad, ¿entendiste? Perfecto. Si he entendido bien, lo que tú me estás pidiendo que yo haga es lo siguiente. Ahí yo le estoy dando un feedback a la persona y la persona va a decir, sí, pero no recuerda esto. ¿Quieres decir qué? ¿Cierto? Otra técnica es cuando tú tengas un mensaje y consideres que no está claro, tú lo reformulas y lo parafraseas. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es tomar las mismas palabras de la persona que me está hablando y en mis palabras decir el mismo. ¿Quieres decir que lo que tengo que hacer es entregar este proyecto en 2 meses con estas características? Allí tú estás validando la información. Otra forma es, a mi entender, lo que dices es, ahí yo ya estoy partiendo de que yo ya entendí un mensaje, pero necesito la confirmación y la validación para que yo esté seguro de que lo que entendí sí es lo que hay que hacer, o era el mensaje que me querían enviar. Otra forma es, entonces, lo que propones es, y yo les cuento lo que yo entendí. Según lo que tú me dices, debemos hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y valido para que la persona me diga sí o no, y así yo también genero una comunicación efectiva. Si se dan cuenta, simplemente es un tema de tomarse el tiempo de escuchar, de estar atento, de estar presente, ¿cierto? Y de tener la capacidad, y para eso en la masterclass de confianza en sí mismo vimos las herramientas de ese empoderamiento, y quitar de tu cabeza el que dirán. Y si me dicen, no pasa nada. Por el contrario, te van a ver como una persona que no come enteros, como decimos nosotros. Es una persona que valida la información y es una persona que quiere dar el mejor desempeño en su parte laboral. Y muchos gerentes y muchos jefes me dicen que valoran mucho que la persona les revalide la información, porque eso demuestra que la persona realmente quiere cumplir con los objetivos, quiere cumplir con las metas que tiene, y eso también demuestra seguridad y confianza en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa allí? Es importante también reconocer las emociones que tú transmites con tu comunicación no verbal.
Recuerda que el cuerpo habla en un 55%, y tú puedes estar hablando con una cara de sueño, pero hablando de un proyecto y la gente va a notar eso. Te veo desanimado, te sientes mal por ello. ¿Qué contesto? ¿Qué contento estás? Entiendo cómo te sientes. ¿Se dan cuenta? La escucha activa también es estar presente frente a la emocionalidad que mi receptor y el emisor están generando. Yo como emisor mando un mensaje y tengo que estar presente a mirar la persona que está al frente, qué tan dispuesta emocionalmente está en ese momento para entablar una conversación, o si es una gestión de conflictos, hablar sobre la situación, o si es un proyecto, pues hablar sobre el proyecto. Escucha activa, recuerda, reformula, pregunta, valida con tus propias palabras y no entendí, porque eso sí te hace ver como que no estás poniendo atención. A veces no es capacidad de entendimiento, sino capacidad de estar con la persona en el momento. Un ejemplo de esto se ve cuando llegamos con alguien conocido, llega mi amigo, me presenta un amigo, y dice, hola, te presento a Rodrigo, y yo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Empezamos la conversación y después yo digo, ¿cómo es que te llamabas? No estaba presente en ese momento para guardar su nombre porque quizás no era importante. Mi cerebro codifica las cosas importantes y las no importantes, y a las importantes les da prioridad, a las no importantes las olvida, porque su misión no es guardar mucha información. Por eso yo tengo que hacer presente que a partir de ahora, cada vez que tenga un nombre, que tenga un dato, que tenga una información, está ahí atento para que tu cerebro esté contigo y guarde esa información y te genere temas de concentración y memoria. La escucha activa también tiene que ver con entender esos mensajes que las personas a veces irónicamente o con doble sentido manejan. Un ejemplo, no lo soporto más. Si sigue así, lo mataré. Ella está hablando de una manera sarcástica, pero otra persona que puede estar escuchándola va a decir, ¿cómo así? ¿Tú lo vas a matar? Y ahí empieza lo que se llama el rumor o el chisme. Imagínate que yo escuché a tal persona que dijo que iba a matar a tal persona, pero no tiene el contexto. Recuerden la percepción. Yo percibo lo que yo creo que es verdad, pero si yo escucho algo y corro a contárselo a otra persona sin tener el contexto, empieza a generar rumores, chismes, que terminan en conflictos serios y que hemos trabajado en organizaciones y en equipos de trabajo y a nivel personal y familiar también, que causan heridas y que lastiman a las personas. Así que antes de llevar un mensaje que quizás tú no sabes si es verdad o mentira, valida la información y escucha activamente. Esto te va a evitar mucho conflicto y muchos problemas. Otra situación allí para manejar es la comunicación positiva. De cómo tú manejas esa comunicación pensando siempre en lo bueno, porque a veces nos comunicamos es desde lo que no queremos, desde el miedo, desde ese factor de necesidad, de urgencia. Cuando tú te sientas en la comunicación positiva, te sientas en lo que sí quieres. Significa que cuando tú le dices a alguien es que quiero cambiar de trabajo, es diferente decirles que necesito cambiar de trabajo porque estoy aburrido. Las personas van a percibir que tú estás huyendo de tu trabajo por algo y no lo van a percibir de buena manera. En una entrevista, mi consejo es, habla de lo que quieres en ese trabajo y no menciones lo negativo del trabajo anterior, porque eso te va a mostrar como una persona que se queja, que critica, que juzga, y sí, puede que el trabajo que ha tenido ha sido negativo, no haya sido mi agrado, pero aquí lo importante es reconocer que eso es pasado. Vamos hacia el presente. Y las personas y los headhunters y los psicólogos de talento humano que hacen reclutamiento se fijan mucho en este comportamiento de las personas. ¿Qué tanto hablan en negativo? O por el contrario, se expresan más en positivo, mandan una información más de lo que quieren. Entonces, si tú estás buscando trabajo, vas a buscar un trabajo pensando en cuál es ese trabajo ideal. ¿Qué quieres de ese trabajo? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Para qué quieres ese trabajo? Y no desde, es que lo necesito porque si no consigo trabajo no tengo cómo comer.
que si no consigo trabajo no tengo para pagar el arriendo, no tengo para hacer mercado, no tengo para el colegio de los niños, no tengo para el transporte. Y puede que sí sea la necesidad detrás de esto, pero otras personas no tienen que saber esta información. Esta información solamente es para ti. Por lo tanto, empieza a revisar un trabajo donde tú digas, quiero un trabajo para tener una estabilidad económica, para tener una tranquilidad emocional, para tener una estabilidad económica en el sentido de poder sustentar todo lo que quiero en mi casa. Quiero un trabajo para proyectarme, para crecer, para conocer, para integrarme con los compañeros, con la sociedad, para aportar lo mejor de mí. Si te das cuenta, la comunicación en este caso es positiva. Caminas hacia lo que vas y no hablas de lo que no quieres, porque entonces allí empezamos a ver conflicto. Y ya para ir cerrando esta masterclass, quiero dejarte este mensaje poderoso de Gabriel García Márquez. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Y esa es una de las cosas que muchas personas me buscan y me dicen, William, ¿cómo hago para decir no? Y no porque sean malos, no porque no quieran hacerlo, sino porque les cuesta decir no y a todo le dicen sí, sí, sí. ¿Me prestas dinero? Sí. ¿Necesito que me cubras el trabajo? Sí. ¿Necesito? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con esto? Que con el tiempo nos sobrecargamos de trabajo o de situaciones que no son de nosotros y está bien decir por un momento con amor, decirle no te puedo colaborar, simplemente está fuera del alcance de mis manos, simplemente en este momento no puedo apoyarte, simplemente en este momento no tengo la posibilidad de ayudarte con eso, pero le estoy diciendo no es en el sentido de que no quiera, sino que no, porque para mi bienestar, mi tranquilidad, lo mejor es decir no. En la parte personal, a mí me llaman muchas personas para sesiones, para conferencias, para eventos, pero si yo veo que mi agenda está llena y mi tiempo no da, pues yo simplemente digo, mira, con amor me encantaría ayudarte, pero en este momento no te puedo colaborar con esa conferencia, no te puedo acompañar en ese proceso de cambio que quieres, no te puedo dar esa clase que quieres, pero si quieres el otro mes hablamos y dejo la posibilidad abierta. Le digo, no, pero entonces si yo empiezo a mirar factor dinero, digo, no, pero es que dinero por acá, claro, yo recibo el dinero, me comprometo económicamente y no tengo cómo responder y ahí empiezo a quedar una credibilidad de incumplido, solo por decir no. Al principio también me costaba a mí decir no, y cuando me había llevado de trabajo y mucha información me decía, William, ¿tú por qué estás tan cargado de trabajo? Y yo decía, por no saber decir no. Así que mis queridos amigos, un no con amor no pasa nada. Es mejor, como dice el dicho, ponerse rojo y colorado un momento y no quedar colorado toda la vida, en el sentido de quedar como incumplido, como que no cumplió con lo que teníamos que hacer, como que su palabra no tiene valor. Y recuerden que la palabra tiene mucho poder. Mi cerebro se programa con la palabra y el pensamiento. Así que a partir de hoy te invito a que te conectes con esa comunicación efectiva, a que es el 100% de tu comunicación. Revisa tu cuerpo, cómo habla, revisa tu tono de voz, las palabras que hice. Mira esa escucha activa, cómo la mejoramos y verás cómo tu vida empieza a tener una comunicación interesante, agradable, empática. Y lo más importante de esto, que genera resultados y que logras que las personas te vean de una manera diferente, solo con saberte comunicar. Entonces, mi querido amigo, gracias por estar aquí en este programa, en esta certificación de competencias laborales. Y recuerda que todo esto es posible gracias a la colaboración del PNUD, la OIT y el SENA. Mi nombre es William Rodríguez y espero verte en otra masterclass. Éxitos, un abrazo, bendecido día.